La región de Fauna, llena de Pokémon hasta la 7ª generación, te espera. Viaja, junto a tu Pokémon acompañante y nuevo equipo malvado. Ya disponible, Pokémon Tempestad, en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo al canal con un juego bastante cortito, pero con mucho futuro, ya que el autor está en activo y ya ha dado mucha información sobre su juego, Pokémon Tempestad. Pokémon Tempestad es un fangame de Pokémon en español aún en beta, creado por Pesadillo o P-Tempestad en Twitter. Actualmente tendremos 2 gimnasios, nuevos personajes y más de 2 horas de diversión por delante, junto a una nueva aventura muy diferente. Quiero agradecer a Pesadillo, ya que me dio muchísima info sobre su juego y eso me ayudó a hacer este vídeo, aunque no será muy largo. Si te gusta viajar a nuevas regiones, tener la opción de elegir muchísimos iniciales y además tener las mega evoluciones, tendrás que poner en tu lista Pokémon Tempestad en español, donde encima te seguirá tu Pokémon. Como dije, todavía es una beta, aunque en el Twitter oficial ya podemos ver futuros personajes y novedades que se irán incluyendo, y espero ver mucho más. Como siempre, seguid al autor para conocer las últimas actualizaciones, ya que se le ve muy activo y merece la pena tenerle en el radar. Antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha, donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo a Android, con un nuevo tutorial muy interesante. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que traigo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan este tipo de reviews y al menos tenemos que llegar a 400 likes. Recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, que si eres de los más rápidos en ver el vídeo me encontrarás en directo, así que vente cuando lo termines, si es que estoy haciendo directo, puta vida. Además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Pero eso sí, vamos con la review, que es lo que estáis esperando y yo aquí enrollándome con mis mierdas. Es que no puede ser, no puede ser, gente. Pokémon Tempestad cuenta con Pokémon desde la 1ª hasta la 7ª generación. Lo mejor es que según el autor podremos conseguir los iniciales de todas esas generaciones al principio de la aventura, algo que está bastante bien. Aunque por ahora no están las mega evoluciones, el plan es incluirlas en el futuro, sobre todo cuando la historia avance, ya que como dije en el momento de grabar el vídeo tenemos 2 gimnasios disponibles. Eso sí, tendremos también 2 rivales, con lo que iremos peleando según avancemos la aventura, algo llamativo y diferente para este tipo de fangames. Sobre las características y funciones tendremos las más comentadas: daño físico y especial y tipo hada, además de objetos actualizados a la 6ª y 7ª generación. Lo mejor es que se han cambiado los gráficos de batalla, con fondos personalizados dependiendo de la ruta donde vayamos a pelear. Los gráficos en general son estilo 4ª generación, como dije, con Pokémon seguidor. Los personajes son muy estilo Oro Corazón, igual que los gráficos exteriores e interiores, que quedan perfectos. Encontraremos diferentes rutas y ciudades, además de pueblos, todo inspirado en la 4ª generación de Pokémon. Un juego que, entre combates y encuentros, hará que vivas momentos muy intensos, sobre todo con muchos de los personajes que vas a encontrar. Y ahora eso sí, vamos ya con la historia, que seguro que os va a gustar, ya que es una sinopsis del propio autor que todavía no os había enseñado, así que sí, la tenéis casi en primicia. Desde hace muchos años, un equipo malvado conocido como el Team Aoba lleva dando problemas y causando estragos en la región de Zauna. Las autoridades de la región, como el campeón, los altos mandos, los líderes y el profesor Macro, se enfrentan a dicha organización desde hace años. Vivirás una gran aventura enfrentándote a varios personajes en cada rincón y cruzándote con dicha organización. Descubrirás varias cosas del Team Aoba, de los personajes y de la historia de la región, que todo está conectado. Y ahora sí, toca el momento de dar corazones, que sé que es un momento que os encanta. Me gustaría saber si jugarás las próximas actualizaciones de Pokémon Tempestad. E incluso si en unos meses hay muchas novedades, traerlo de nuevo. Dime tu opinión y tendrás tu corazón, ya que en particular me ha gustado este fangame en español. Y ahora sí, voy con mi opinión personal. Actualmente el juego, como dije, es una beta,
Pero eso sí, yo le veo un gran potencial. Si es cierto que se nota que es un juego hecho por una persona y tampoco podemos esperar que todo esté perfecto. La historia comienza rápida, algo bueno, y que ayuda al jugador a no abandonar rápido su partida. Aunque es verdad que muchos de los pueblos se ven demasiado grandes, con edificios muy separados y se puede hacer un poco tedioso ver todos los lugares, aunque tampoco es un problema tan grave que tengamos a la hora de jugar. En general es una buena historia, tampoco vamos a negarlo. Lo que más espero son las mega evoluciones, pero como dije, entiendo que los primeros 2 gimnasios que tiene tampoco le va a meter todo, ya que el autor quiere meterlas en un futuro y me lo ha dicho. Por ahora es una muestra de la aventura, algo que me parece bien, ya que así podrá mejorar su juego gracias al feedback de todos nosotros. Muchos simplemente esperáis algo en español, y sí, Pokémon Tempestad está en español y podrás jugarlo, puede que sea muy cortito, pero gracias a vosotros también el autor podrá mejorarlo, que yo creo que es lo importante, dar a conocer un juego y que también lo probéis y gracias a eso podáis darle consejos al creador para que en un futuro pues lo pueda incluir y sea un juego mucho mejor, que al final es lo importante y es lo que todos queremos de un juego de Pokémon, que sea divertido, que sea entretenido y que tengamos buenas batallas de Pokémon. Por ello, todo ese feedback es muy importante. Eso sí, si quieres jugarlo en Android, tendréis en la descripción un link de cómo jugarlo en Android. Eso sí, os he dejado un tutorial de SM Gameplays completamente nuevo para que podáis ver paso a paso cómo jugarlo en vuestro Android. Eso sí, leedlo todo, ya que ahí explico qué podría pasar si no funciona, por qué no funciona o para que vaya bien. Entonces depende también de tu teléfono móvil, yo tampoco puedo deciros a cada uno si os va a funcionar o no. Ya tenéis que probar vosotros y gracias a los tutoriales que ahí he puesto, podréis hacerlo mucho más sencillo porque vais a ver que es una tontería. Y bueno, si ya lo has jugado, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal para hacerles una review. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes y os divierten mucho. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los megamaníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes y un botón en todo el medio para que veas mucha más información sobre el juego y la descarga en cuanto esté disponible. Y así que sí, yo qué sé, os dejo con el momento TikTok. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós!